Buenos días. Buenos días, licenciado. Vamos a iniciar Buenos días, con buenos días a todos. Voy a bajar el volumen a esto porque está que explota los oídos. Vaya, vamos a dar inicio a la clase de este día. Vamos a continuar con el tema que habíamos estado viendo. Estamos hablando de la ley del historial crediticio. Es más fácil que decir ley de regulación de los servicios de información sobre el historial de crédito de las personas. Es más fácil eso. Vaya, vamos a poner la presentación. Bueno, habíamos dicho que estas empresas, las agencias de información de datos, proveen información a los, ¿cómo se llama? A los agentes económicos. Los agentes económicos son las empresas proveedoras de bienes y servicios, donde el consumidor llega a adquirir bienes y servicios. Estas agencias de información de datos, el agente económico le provee la información y ellos tienen obligación de actualizar esa información de manera mensual, ¿verdad? El proveedor le debe de dar esos datos de manera mensual y deben ellos de tener actualizada esa información. Permítanme, que creo que no he reportado todavía la asistencia. Permítanme, voy a tomar la fotito que siempre le piden para reportar asistencia. Permítanme. Aquí. Ay, quiero ver cuántas personas hay. 2, 4, 6, 8, 9 hay. Con 12 participantes. Vaya, hoy sí ya. Vaya, entonces les decía yo que estas empresas proveedoras, bueno, que tienen datos del historial crediticio de las personas, de los consumidores, pero cuando una persona hace un crédito, ya sea en una institución bancaria o en un establecimiento comercial, estas empresas hacen que la persona firme una nota, ¿verdad? Una autorización en la cual usted está autorizando que su información pueda ser compartida con estas agencias de información de datos, de tal manera que cuando usted pueda hacer otros trámites de crédito, tanto las instituciones financieras como las o los proveedores, alguien que le va a hacer una venta al crédito, pueda verificar en la base de datos de su agencia de información de datos. Ellos hacen un contrato y allí verifica, ¿verdad? Si usted, ahí hay lo han calificado previamente de acuerdo a su historial de créditos, y esa información
es contundente para efectos de establecer si realmente usted es sujeto o no sujeto de crédito. En la clase anterior hablábamos del, popularmente se conoce como DICOM, ¿verdad? Pero ya vimos que son varias las agencias que están autorizadas, son 4. Y yo les decía que DICOM ya no opera en el país porque no se le renovó la autorización, en virtud de que no quiso entregar su base de datos a la Superintendencia del Sistema Financiero. Y esa empresa DICOM realmente esa información, esa base de datos que tenía, la tenía sin el consentimiento de los consumidores, ¿no? Entonces por eso no le renovaron la autorización. Actualmente tenemos estas que están autorizados y entonces decíamos que hubo un amparo de una empresa, de una asociación, ¿verdad? En el cual precisamente a raíz de ese amparo es que posteriormente se reguló esta situación. La Asamblea Legislativa elaboró esa ley, la ley del historial crediticio, porque se constató que efectivamente no se tenía la autorización de los consumidores, o sea, de los clientes, pues. Y estas empresas comercializan con los datos del historial crediticio de las personas y la persona no recibe nada a cambio. Entonces, a raíz de eso fue que la sala ordenó que tenían que pedir la autorización del cliente. Vaya, entonces, hablando ya de esos antecedentes, pues vemos acá que en esta ley del historial crediticio se establecen derechos de los consumidores. O sea, los consumidores somos las personas que hacemos préstamos o que hacemos compras al crédito. Entonces, decimos que en esta ley, en el artículo 14, se establece que entre los derechos, bueno, aquí están los derechos de los consumidores. El primero es conocer toda la información que de ellos mantengan, manejen los agentes económicos y las agencias de información de datos. Ese es un derecho que tiene todo consumidor. Ahora bien, me imagino que ustedes y yo, todos, pues en cierta medida, cuando vamos a hacer una compra, un crédito, resulta que ahí se llenan una serie de formularios, ¿no? Y a veces uno ni cuenta se da cuando firma esa autorización. Firme aquí, firme aquí, firme aquí, le saca un montón de firmas. Entonces, por esa situación es que estas agencias deben de tener a disposición del público centros de información. De tal manera que usted, cuando ve un centro de información de este tipo de agencias, usted va a la agencia, consulta la información y verifica si efectivamente tienen datos de su historial crediticio. La otra situación es el otro derecho, consulta de su información sin costo alguno, está relacionado con el anterior, ¿verdad? O sea, primero es el consumidor tiene derecho a conocer si efectivamente se tiene información tanto del agente económico como la agencia respectiva sobre determinada persona. Y dos, tiene derecho la persona a que sin costo alguno se le proporcione esa información. Luego tenemos el otro derecho a conocer qué entidades acreedoras tuvieron acceso a su historial de crédito y el uso para el que fue requerida.
Esa es otra situación interesante. Cuando uno va a solicitar un crédito a un banco o va a una de estas empresas que venden electrodomésticos, ahí sin darse cuenta la persona consultan en el sistema para poderle dar el crédito. Entonces, cuando usted va a estos centros de información que deben de tener estas empresas, las agencias de información de datos, ahí resulta que usted tiene derecho no solamente a solicitar que le proporcionen la información, sino que además a saber qué instituciones han requerido su información y para qué efectos. Fíjense qué interesante. Los datos de carácter personal y crediticio deben ser exactos y actualizados de forma periódica. Exactos y actualizados de forma periódica. Es decir, se deben de actualizar de forma mensual. Obviamente que esto sí es obligación de los agentes económicos actualizar esa información de forma mensual, ¿verdad? Porque las agencias de información de datos, ese es el insumo que ellos tienen para poder procesar la información. Si el agente económico no le proporciona la información, difícilmente se va a actualizar el historial crediticio de la persona. Los datos de carácter personal y crediticio, objeto de tratamiento, no podrán usarse para finalidades distintas para las que fueron recopilados. Acá leíamos en las disposiciones de la ley, por ejemplo, que no pueden utilizar, por ejemplo, para efectos de contratar a una persona en una plaza, que una empresa consulte la información contenida en las agencias de información de datos para tomar la decisión respecto a si contrata o no una persona con base a su historial crediticio. Eso no lo pueden hacer estas empresas, no lo pueden hacer los agentes económicos, ni tampoco pueden las empresas proporcionar ese tipo de información para esos efectos, las agencias de información de datos. Solamente esta información se tiene para consultar el historial crediticio de la persona, y porque para eso están autorizadas estas instituciones. De lo contrario, no pueden proporcionar esa información. En ningún caso la información contenida en los reportes de crédito podrá ser utilizada como criterio de contratación, selección o causal de despido del personal, salvo por mandamiento judicial o legal que así lo amerite. Obviamente que aquí estamos hablando de que por mandato judicial, sí, pues tienen que proporcionar la información, o por mandato administrativo de la Superintendencia del Sistema Financiero. Eso es también otra situación, que decíamos que la Superintendencia del Sistema Financiero es el ente encargado de supervisar y fiscalizar a este tipo de ente. Ni los agentes económicos ni las AID podrán entregar información del historial de crediticio para los fines descritos en el número anterior. Bueno, ahí estamos hablando para efectos de que sea un criterio de contratación, ¿verdad? Tenemos también otro derecho: los datos sobre historial de crédito brindados por los consumidores o clientes a los agentes económicos solo podrán ser recopilados o transmitidos a las agencias de información de datos y suministrados por estas a los agentes económicos con la autorización por escrito y expresa de los consumidores o clientes. Entonces aquí estamos hablando de que el consumidor, todos nosotros, ¿verdad?, cuando hacemos un crédito
de cualquier naturaleza para que la información nuestra pueda formar parte de esa base de datos que llevan estas instituciones, este tipo de empresas, debe existir una autorización expresa. Entonces, por eso les digo que cuando las personas adquirimos un crédito de cualquier naturaleza, dentro de los documentos que nos entregan para firmar, ¿verdad?, está esa autorización. Es una autorización para que estas empresas puedan compartir sus datos, o sea, los agentes económicos. Y de ahora en adelante, cuando ustedes hagan un crédito o hagan un préstamo de cualquier naturaleza, una compra al crédito, ustedes tienen que estar muy atentos y verificar la información que les piden que usted firme, los documentos que debe firmar. Y ahí se dará cuenta que dentro de esos documentos está esa autorización que se debe dar por parte de los agentes económicos a este tipo de instituciones. Luego tenemos también que tan pronto un consumidor o cliente tenga conocimiento de que se le ha registrado o suministrado un dato sobre su historial de crédito erróneo, inexacto, equívoco, incompleto, atrasado, falso, que le afecte, podrá exigir su rectificación, modificación o cancelación. Sobre este punto es importante mencionar que como consumidores, porque aquí estamos hablando de un derecho constitucional, el derecho al honor, a la propia imagen, ¿verdad?, a el derecho a que su información no sea divulgada sin su autorización. Entonces aquí estamos hablando de que es un derecho muy sensible, y como vimos en la clase anterior, pues una persona le habían clonado la tarjeta de crédito y resultó que hicieron compra. La persona hizo el trámite, informó al banco para que el banco hiciera lo que tenía que hacer, bloquear la tarjeta, pero obviamente ya habían hecho compras. Eso implicó que bueno, la persona en lo que investigaban, porque ahí hay una situación de que informan a la Fiscalía General de la República, porque eso es un delito, ¿verdad? Y resultó que el banco informó a la Agencia de Información de Datos, y esta corrigió la información en el plazo establecido en la ley, pero el daño ya estaba hecho. Ya quizás la persona intentó hacer un crédito y consultaron ahí su historial crediticio y no se lo autorizaron. A raíz de esa situación fue que la persona no contenta, no obstante le corrigieron la información, pero aún así no contenta, no estando satisfecha o estando molesta porque es información particular, acudió a la Defensoría del Consumidor, y el Tribunal de la Defensoría del Consumidor, el tribunal, sancionó al banco. No obstante haber corregido el banco la información y la Agencia de Información de Datos la corrigieron, pero el daño ya estaba hecho. Entonces se le impuso una sanción al banco por el Tribunal de la Defensoría del Consumidor. Entonces, como vemos, es bien importante cómo por medio de esta ley se están defendiendo los derechos de los consumidores. Y debemos de saber que aquí no solamente dentro de los entes fiscalizadores, no solamente encontramos la Superintendencia del Sistema Financiero, también la Defensoría del Consumidor.
con su tribunal sancionador, ¿verdad? Entonces, he ahí la importancia de esta normativa, porque en cierta medida estas empresas manejan los datos de los consumidores sobre su historial crediticio, pero al mismo tiempo la ley establece derechos y obligaciones. Todo consumidor o cliente tiene derecho a que se especifique en su historial de crédito cuando algún dato negativo del mismo está asociado o se deriva únicamente de su condición de fiador o codeudor solidario. Fíjense que esto es importante. A veces resulta que usted sirve de fiador de una persona que hace un crédito. Y como el fiador paga, ¿verdad? O sea, si la persona tiene algún percance y ya no puede pagar ese crédito, resulta que esta persona deja de pagar y luego persiguen al fiador. Resulta que el fiador no tiene las condiciones económicas para pagar ese crédito tampoco. Le embargan su salario y después ya no puede pagar. A raíz de eso aparece como una persona que ha incumplido el pago de una obligación. Entonces aparece calificado negativamente en una agencia de información de datos. Entonces estas agencias, tanto los agentes económicos, deben de proporcionar la información correcta a las agencias de información de datos y debe establecerse claramente que esta persona se encuentra en esa situación en su condición de fiador o codeudor solidario, no como obligado principal. Eso se debe, porque hay una gran diferencia entre que yo haga un crédito o entre que yo sea fiador. Hay una gran diferencia. Entonces ahí, al momento de hacer la calificación, se debe de aclarar, o al momento de proporcionar la información, se debe aclarar, mire, él es fiador. El principal obligado no cumplió y a él le tocó, pero él tampoco pudo. Eso aquí lo establece la ley. Todo consumidor o cliente tiene derecho a que se especifique en su historial de crédito cuando algún dato negativo del mismo está asociado o se deriva únicamente de su condición de fiador o codeudor solidario. Solo será posible la inclusión de datos negativos cuando concurra la existencia previa de una deuda cierta, parcial o totalmente vencida, exigible, que haya resultado impagada. O sea que la deuda debe estar firme, líquida y exigible. ¿Qué significa firme, líquida y exigible? Bueno, la deuda está firme cuando usted interpuso los recursos establecidos en la ley y bueno, los perdió, ¿verdad? Perdió. Líquida es que está debidamente cuantificada, ¿verdad? Es decir, está el monto del capital más los intereses, más los recargos. Y exigible se vuelve cuando se vencieron los plazos para efectuar el pago, usted interpuso los recursos respectivos y los perdió, entonces a partir de ahí queda exigible la deuda. Puede ser que si usted no interpuso los recursos en los plazos establecidos en la ley, entonces se le vencieron los plazos. A partir de ahí ya se vuelve exigible la deuda. Y entonces aquí estamos hablando de una deuda concreta, cierta, cuantificable y que sea exigible. Eso es lo que dice la ley. Pero si la deuda no se ha vencido aún, entonces no lo pueden poner en esa base de datos o no pueden emitir una calificación negativa, porque de lo contrario se estaría vulnerando la ley, ¿verdad? La ley del historial crediticio. Eso es importante considerarlo, porque a veces estas empresas abusan, ¿verdad? Abusan tanto los bancos como las empresas que dan crédito. A veces fíjense que, por ejemplo, usted hace
un trámite en un banco. Usted tiene una tarjeta de crédito y resulta que le piden una información del banco. Por ejemplo, hoy algunos bancos de manera bastante abusiva, con esto de la ley de lavado de dinero y activos, le solicitan a la persona la declaración patrimonial. O sea, que un banco solicita una declaración patrimonial, eso no es parte de sus funciones, solo porque usted tiene una tarjeta de crédito. O sea, si la declaración patrimonial usted la presenta ante el ente competente, la institución pública respectiva. Y si usted no entrega esa información, le bloquean la tarjeta de crédito, aunque usted no se encuentre en mora con el banco. Entonces, ese tipo de situaciones arbitrarias se deben denunciar en la Defensoría del Consumidor o en la Superintendencia del Sistema Financiero, porque son situaciones arbitrarias que cometen los bancos en contra de los consumidores, que son sus clientes. A veces sucede también que cobran comisiones que no están establecidas en el contrato. Entonces ahí es donde nosotros debemos de estar atentos, ¿no? Además de los derechos que acabamos de leer en el artículo 14, también la ley tiene obligaciones para los consumidores. Solo son dos tipos de obligaciones las que exige en el artículo 16. ¿No? Dos tipos de obligaciones le exige la ley a los consumidores. Y la primera obligación que le exige la ley a los consumidores es que deben de suministrar información veraz a los agentes económicos sobre sus datos personales. Suministrar información veraz a los agentes económicos sobre sus datos personales. Obviamente que cuando usted va a hacer un crédito, le piden fotocopia del DUI, le piden su dirección de su residencia, sus teléfonos. Entonces, la obligación del consumidor en este caso es proporcionar la información correcta, de tal manera que si existe algún inconveniente lo puedan localizar fácilmente. Luego, la otra situación que se da es rectificar información a petición del agente económico o agencia de información de datos. Esto se da en aquellos casos que usted cambia de residencia, cambia de domicilio y tal vez ya lo fueron a buscar y no lo encontraron, o el número telefónico que usted dio, usted cambió de celular. Hay personas que constantemente cambian de celular, de número telefónico. Entonces lo comienzan a buscar y no lo encuentran y por alguna referencia dan con la persona. Entonces le pueden requerir que usted debe de actualizar esa información. Pues ahí no hay ningún problema, porque estaríamos hablando de que tanto al agente económico como a usted como consumidor le interesa que sus datos a los cuales accede el agente económico sea información fiable, ¿verdad? Porque de lo contrario, al momento de calificarlo, se pueden dar una serie de problemas, de arbitrariedades por parte de estas empresas. Entonces tenemos también lo que les decía, los centros de información, los centros de atención. Aquí tenemos, por ejemplo, un centro de aclaraciones de Equifax. Entonces la ley establece la obligación a estas agencias de información de datos de contar con al menos con un centro de atención al cliente en cada región del país. En cada región del país, occidente, oriente, centro, bueno, en cada departamento, en los cuales se puede realizar consultas y gestiones relacionadas al historial de crédito de los consumidores o clientes, las cuales serán atendidas efectivamente en un tiempo no mayor de 3 días hábiles. Imagínense
3 días hábiles. La ley también es bastante dura con estas empresas. Pero claro, si una empresa de esas tiene una base de datos, una información, que con solo colocar su nombre o su DUI se despliega ese tipo de información, es decir, hasta 3 días hábiles inclusive es un plazo bastante amplio, ¿verdad? Entonces la ley establece, mire, ustedes deben de tener centros de información regionales, de tal manera que cualquier persona puede acudir a uno de estos lugares a solicitar información sobre su historial crediticio o sobre si sobre si existe información en ese centro o en esa agencia de información de datos sobre su persona. Entonces aquí vemos este Equifax, que es el mismo DICOM, ¿verdad? Ahí está una agencia de información o un centro de atención al público que es exigible por la ley. Además, en la ley se exige que estas, en relación con esto mismo, ¿verdad?, con estos centros de atención, deben de existir centros de atención de llamadas. Centros de atención de llamadas. Ahí, pues, es parecido a estas empresas que se dedican a dar información telefónica. Se establece que además las agencias de información de datos deben contar con al menos un centro de atención de llamadas a nivel nacional y en horarios extendidos, debiendo publicar cada 6 meses y cuando se realice algún cambio para el conocimiento de los consumidores o clientes a través de 2 periódicos de circulación nacional y permanentemente en sus páginas electrónicas las direcciones y números telefónicos de cada uno de los centros de atención al cliente. Imagínense, esto lo deben de informar al menos 2 veces al año, cada 6 meses, en periódicos de circulación nacional donde se encuentran estos centros de atención de llamadas y también las páginas electrónicas, las direcciones, los números telefónicos de cada uno de los centros de atención al cliente. Entonces vemos que también deben de dar asistencia telefónica a los consumidores y deben de publicitar en medios de comunicación los datos, las direcciones, los teléfonos, las páginas electrónicas, donde se encuentran ubicados los centros de atención de llamada. De tal manera que cualquier persona puede consultar también, ¿verdad? Ahora bien, aquí entramos a un tema de la Defensoría del Consumidor, ¿verdad? Como vemos, la Defensoría del Consumidor es el ente competente para defender los derechos de los consumidores. Los derechos de los consumidores. Y mucha gente en alguna oportunidad nos hemos invocado a la Defensoría del Consumidor cuando hemos tenido algún tipo de problema que nosotros hemos considerado que se nos ha vulnerado un derecho. Entonces la Defensoría del Consumidor conocerá y atenderá las denuncias o quejas de los consumidores o clientes y supervisará e investigará las prácticas de los agentes económicos y las agencias de información de datos de acuerdo con el ámbito de aplicación de la ley. Tenemos la ley de la Defensoría del Consumidor y también esta ley establece un tribunal sancionador, ¿verdad? Es decir, que este tribunal es al final quien impone las sanciones, ¿verdad?, previo el debido proceso legal. Entonces este tribunal sancionador está facultado para sancionar a las empresas, a los agentes económicos, a los bancos, etc.
y a las agencias de información de datos que, como resultado de la investigación de las denuncias o quejas que se han presentado por los consumidores o clientes, se les comprueba que han infringido los derechos de los mismos. Entonces aquí estamos hablando de que nos encontramos en el ámbito de los derechos del consumidor. Pero también yo quería que viéramos acá en la ley, porque es interesante ver aquí en esta ley las sanciones que se le establecen a estos centros de información de datos. Fíjense que las sanciones son bastante fuertes. Ya habíamos visto, vamos a ver, por aquí la vamos a ubicar. Aquí tengo la ley. El procedimiento de rectificación de datos, que lo vimos la vez pasada. Infracciones y sanciones. Miren, fíjense que las infracciones que están establecidas en la ley son bastante fuertes. Aquí tenemos, por ejemplo, vaya, la infracción es la descripción de la conducta. La sanción es ya sea la multa o la suspensión que se le pueda dar a una empresa. En primer lugar, la ley en el artículo 27 las clasifica como graves y muy graves. Fíjense que si ustedes observan, la mayor parte de leyes establecen sanciones leves, graves y muy graves, pero aquí no hay sanciones leves, ¿no? Solo graves y muy graves. Entonces vemos en el caso de las sanciones, de las infracciones graves, tenemos, aquí las describe la ley: desatender las solicitudes del consumidor o cliente de acceso, rectificación o modificación o cancelación de datos personales, procesar bases de datos de los consumidores o clientes del crédito o recopilar datos personales con finalidad diferente a la que se establece en la ley, mantener la información del historial de crediticio con información desactualizada. Acuérdense que mensualmente se debe de ir actualizando. Y cada 15 días debe de rectificar la información que le sea solicitada por algún consumidor. Normalmente quienes solicitan esa rectificación de datos son los agentes bueno, las empresas, ¿no? Los agentes económicos. Pero también cualquier persona puede abocarse a este tipo de instituciones. Manejar la información personal de los consumidores o clientes para otros fines que no estén relacionados con el objeto para el cual recopilaron conforme lo establece la presente ley. Ya vimos que no se puede utilizar, por ejemplo, como un criterio de contratación de una persona. Mantener la información de los consumidores o clientes en lugares inseguros. O sea, el resguardo de la información es importante, ¿verdad? Y aquí estamos hablando que es una base de datos electrónica. Es decir, que deben de tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad de la información. Obstruir el ejercicio de la función inspectora de parte de la autoridad competente. Incurrir en las prohibiciones del artículo 19. Ya vamos a ver ese artículo 19. Bueno, vamos a ver. Dice: acceder a la base de datos de una agencia de información de datos sobre referencias de crédito sin la autorización previa, expresa y escrita del consumidor o cliente para obtener información sobre su historial crediticio. Proporcionar, mantener y transmitir datos de los consumidores o clientes que no sean exactos o veraces. No aportar las medidas o controles técnicos para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso de datos. Modificar los datos suministrados en la documentación de autorización sin comunicarlo a la autoridad competente en el tiempo establecido por la ley.
Utilizar modelos de contratos no autorizados o distintos a los depositados en la Superintendencia del Sistema Financiero con previa opinión emitida por la Defensoría del Consumidor. Registrar en sus bases de datos información no requerida en la normativa aplicable. Compartir o comercializar con terceros el número de teléfono o correo electrónico que el cliente haya proporcionado para ser alertado de las consultas a su historial crediticio. Fíjense que en los bancos se da este problema de que de repente usted le llaman o le envían un mensaje a su celular, o le cae una llamada de alguien, ¿verdad? Y le dicen, el señor tal, sí, le hablamos del banco X y usted no tiene ningún tipo de ninguna cuenta con ese banco. O de repente le caen anuncios de diferentes instituciones bancarias o empresas, ¿verdad? Ofreciéndole servicios a su celular o le caen llamadas. Eso significa que ahí ha existido una comercialización de su información. Su número telefónico es confidencial, ¿verdad? Imagínense que de repente le hablan de un banco que usted no tiene ningún tipo de relación. Entonces aquí ha habido una comercialización con terceros de su número telefónico, su correo electrónico. Pero uno no le toma importancia a ese tipo de situaciones, ¿verdad? Porque lo correcto sería decir, mire, disculpe, ¿cómo usted ha obtenido mi número telefónico? ¿Y cómo sabe mi nombre? Pero son abusos que constantemente cometen las instituciones bancarias y las instituciones que ofrecen productos y servicios. Ahí vemos, ¿quién puede tener esa información? ¿Cómo pudieron haber obtenido esa información si no es por medio de una agencia de información de datos, ¿no? Infracciones graves. ¿Cuáles son las infracciones graves? Aquí las establece. Decíamos que no hay leves, solo hay graves y muy graves, ¿verdad? Pues aquí vemos en el artículo 28 hablamos de infracciones graves. Aquí hay una reforma a la ley donde agregaron más infracciones graves. Bueno, es que aquí, vamos a ver, veamos. Aquí son infracciones graves de las agencias de información de datos, de las AID. Y aquí son infracciones graves de los agentes económicos, de las empresas. Desatender las solicitudes del consumidor o cliente de acceso, rectificación, modificación o cancelación de datos personales. El caso del banco. No obstante, atendió oportunamente, pero ya había hecho el daño. Manejar la información personal de los consumidores o clientes para otros fines que no estén relacionados con el objeto para el cual se recopilaron, conforme lo establece la presente ley. Y aquí estamos en el caso que les acabo de comentar, que comercializan o comparten la información para fines meramente comerciales, o sea que de repente le llama a un banco que usted no tiene cuentas con ese banco, una empresa, y le preguntan a usted, el señor tal, sí, yo soy, ¿qué deseaba? Le habla del banco tal o de la empresa tal y le ofrece productos y servicios. ¿Cómo obtuvieron esa información? Tuvo que existir, tuvieron que haberla compartido estas agencias de información de datos. O el agente económico también, del agente económico. Mantener la información de los consumidores o clientes en lugares inseguros. Obstruir el ejercicio de la función inspectora de parte de la autoridad competente. Proporcionar, mantener y transmitir datos de los consumidores o clientes que no sean exactos o veraces. No adoptar las medidas o controles técnicos para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso del dato. Modificar los datos suministrados en la documentación de autorización sin comunicarlo a la autoridad competente en el tiempo establecido por esta ley. Acuérdense que deben de informar también a la Superintendencia del Sistema Financiero, que es el ente competente, que es el que los fiscaliza. No remitir a la Agencia de Información de Datos la actualización de los datos dentro del término establecido en la presente ley.
es mensual, ¿verdad? Cada mes. Los primeros 10 días hábiles de cada mes, ¿se recuerdan? Reportar como dato negativo la falta de pago de membresías asociadas a tarjetas de crédito sin saldo de capital o intervencido. Este es otra arbitrariedad que a veces cometen este tipo de instituciones financieras, ¿verdad? Que le cobran una membresía y usted no ha autorizado. Acuérdense que hasta una tarjeta con una autorización hasta $2,000, ahí no se puede, es prohibido cobrar membresía. Arriba de los $2,000 podrá, dice la ley, podrá, pero debe existir consentimiento del consumidor, porque puede ser que el consumidor diga, no, pues no estoy interesado en la tarjeta. Entonces, probablemente por venderle la tarjeta le dicen, no le vamos a cobrar membresía. Reportar información a las agencias de información de datos que no sea la solicitada por la normativa vigente. Vaya, vamos a ver. Otro tipo de datos que nada tienen que ver con su historial crediticio. Datos personales. Ese tipo de datos no. Ahora bien, aquí tenemos las infracciones muy graves. Y este artículo 29 incluye no solamente a las agencias de información de datos, sino también a los agentes económicos. Y aquí vemos, alterar datos de los consumidores o clientes de crédito, no entregar en el plazo establecido la información que solicita la Defensoría del Consumidor con respecto a los casos que ingresen a esta institución y que en razón de su competencia deben conocer. Obtener datos en forma fraudulenta o engañosa o sin la debida autorización del consumidor o cliente. Miren, esto yo en realidad se lo estoy leyendo, lo estamos comentando, porque es importante que nosotros lo conozcamos como estudiantes de Derecho. Y no sabemos si en el futuro pues nos vamos a dedicar a esta área del derecho, pero sí como consumidores debemos de conocer, es obligación de nosotros conocer cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, y en este caso de la información del historial de crédito de las personas, sobre todo es importante estar consciente de cuáles son las obligaciones, las prohibiciones de estas agencias de información de datos y los agentes económicos, y cuáles son las infracciones en las cuales comete, que están establecidas en la ley. Incumplir las instrucciones que determina la autoridad competente según sea el caso, en el cumplimiento de las funciones que le señala esta ley. Realizar gestiones de cobro difamatorias o injuriantes en perjuicio del deudor y su familia, así como la utilización de medidas de coacción físicas o morales para tales efectos. Realizar algunas de las actividades prohibidas por esta ley. Utilizar, transferir, compartir y comercializar en términos diferentes a los establecidos en esta ley la información de los consumidores o clientes, a menos que en cada caso individual se cuente con el consentimiento expreso de estos para realizar dichas actividades. El caso que les digo, que de repente le cae una llamada de una institución ofreciéndole servicios y a su número telefónico y le preguntan por su nombre. Ese no es, ahí ha existido un compartimiento de información no autorizado. Fuga de información de la base de datos a causa de la falta de diligencia del agente económico o la agencia de información de datos en la aplicación de los controles internos correspondientes. Aquí estamos hablando de que se debe mantener los controles informáticos necesarios para garantizar la fidelidad de la información. Ofrecer productos y servicios no autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero. En este ámbito, en el ámbito de las agencias de información de datos. En el caso de las agencias de información de datos, el incumplimiento de publicar los estados financieros de conformidad a lo establecido en la presente ley. Igual que los bancos deben de publicar su estado financiero al finalizar el ejercicio fiscal correspondiente. El incumplimiento a las disposiciones relacionadas al manejo de datos en periodos de crisis de conformidad a lo establecido en la presente ley,
cuando se compruebe que el afectado demostró fehacientemente el cumplimiento de la condición que impone la mencionada disposición. En el caso de las agencias de información de datos, poseer información crediticia de clientes con más de 3 años de antigüedad. Es decir, que cada 3 años, oigan bien, cada 3 años deben de desechar información. Es decir, que 3 años es el plazo que deben de mantener la información. La información que tiene más de 3 años se va desechando. Esa es información actualizada la que deben de manejar del consumidor. Y aquí tenemos las sanciones. Miren, esto en el caso de las sanciones, fíjense que hay una situación ahí, una demanda de inconstitucionalidad que se dio, pero que ya es un criterio que está establecido, ya es un criterio de la Sala de lo Constitucional, que está establecido en el artículo 11 de la Constitución, que nadie puede ser sancionado 2 veces por la misma causa. Así dice el artículo 11 de la Constitución, ¿verdad? Entonces, el criterio de la sala es en cuanto considera que se sanciona 2 veces por la misma causa cuando se dan estas sanciones de reincidencia. Ya lo vamos a ver. Artículo 30. Las infracciones a esta ley se sancionarán de la siguiente manera. Las infracciones graves con multas de 100 hasta 400 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio. Y si la afectación es a intereses colectivos o difusos, hasta 600 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio. Este artículo fue reformado porque antes era hasta 300 salarios mínimos. Imagínense 400 salarios mínimos y tenemos que el salario mínimo es de 365. Es una multa alta, pero también el tipo de actividad económica a que se dedican estas empresas le genera ingresos bastante altos, porque ellos no cobran barato. Las infracciones muy graves con multas de 120 hasta 600 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio. Y si la afectación es a intereses colectivos o difusos, hasta 800 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio. La cuantía de las sanciones serán impuestas de acuerdo a los parámetros siguientes: gravedad de la infracción, el daño o cuantía de los perjuicios causados y la duración de la infracción y el beneficio económico que obtuvo el infractor con el hecho, así como también los criterios establecidos en el inciso primero del artículo 49 de la Ley de Protección al Consumidor. El procedimiento para la aplicación de las sanciones será de conformidad a lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor y a la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, que es la ley que regula la superintendencia del sistema financiero. Fíjense el papel de la Defensoría del Consumidor. La Defensoría del Consumidor o la Superintendencia del Sistema Financiero sancionará el desacato, desobediencia a las resoluciones emitidas con multa desde 200 hasta 800 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio. Vaya, aquí se habla de la revocatoria de la autorización en el 32. Procederá a la revocatoria de autorización de una agencia de información de datos cuando en el desempeño de sus actividades haya incurrido en un máximo de 3 infracciones graves o muy graves, o 2 muy graves en un periodo de 1 año calendario. Fíjense que esto se reformó como consecuencia de una demanda de inconstitucionalidad. Establecida la ley que el cometimiento, la reincidencia en el cometimiento de las infracciones graves y muy graves implicaría que se iba a suspender las actividades. Hablaba de suspensión y cancelación de las actividades, ¿verdad? Acuérdense que en nuestra Constitución están prohibidas las penas perpetuas. No obstante, vemos ahí en los medios de comunicación que la gente es condenada a 150 años de prisión. Pero ¿cuál es el criterio? El criterio que es que son penas diferentes, son delitos diferentes, pero es la misma persona, ¿verdad?
Y hay que ver criterios como la esperanza de vida, ¿verdad?, de los salvadoreños. En caso de los hombres, creo que la esperanza anda por los 70 años. Y en caso de las mujeres anda de los 80 a 85 años. Pues imagínense una persona que le impongan una pena de 100 años y tiene 20 años de edad, ¿verdad? Es una pena perpetua realmente, ¿verdad? Entonces esa es una situación que pues nadie ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad, ¿verdad? Y ahí depende de la coyuntura en que se encuentra el país, ¿verdad? Pero así va a resolver el Tribunal Constitucional. Pues aquí se castigaba la reincidencia. El criterio de la Sala de lo Constitucional se declaró inconstitucional. Es el artículo 31, suspensión de operaciones por reincidencia era. Y se colocó el 32, ¿verdad? Se reformó, procederá a la revocatoria de autorización de una agencia de información de datos cuando en el desempeño de sus actividades haya incurrido un máximo de 3 infracciones graves o muy graves, o 2 muy graves en un periodo de un año calendario. Entonces, ¿qué sucedió? Que interpusieron una demanda de inconstitucionalidad y la sala estableció que esta disposición, el artículo 31, era inconstitucional porque se estaba sancionando 2 veces por la misma causa, porque se tomaba la reincidencia. ¿Y qué sucede con la reincidencia? Bueno, es que para imponer la sanción usted está tomando de base una sanción anterior que ya fue castigada, y tomando de base esa sanción anterior, usted grava o impone otra sanción. O sea que para la sala eso es que se está imponiendo una sanción, 2 sanciones por la misma causa, porque se toma de base una infracción anterior que ya tiene su sentencia, ya fue sancionada, y sobre esa misma sentencia se agrava la situación del sujeto. Entonces, para la sala, en los casos de reincidencia, se incumple lo dispuesto en la Constitución, que ninguna persona puede ser sancionada 2 veces por la misma causa. Y por ese motivo declaró inconstitucional esta disposición con este artículo. Entonces, es importante mencionar esa situación, ¿verdad? Aquí al final de la ley se establece, miren, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por medio de sentencia tal, ¿verdad?, yo se las voy a compartir en el aula virtual, tanto la sentencia de amparo de la que platicamos como esta, para que a ustedes les sirva como de criterio jurídico en casos similares, ¿verdad? En tanto que los montos mínimos sancionatorios de las multas que contempla carecen de, bueno, entre otras cosas. Pero la cuestión es que la sala dijo que se sanciona 2 veces por la misma causa cuando se toma de referencia a la reincidencia. Vaya, luego también quería platicarles sobre la ley de protección al consumidor, ¿no? Pues aquí hay algunas disposiciones que nosotros debemos de tomar en consideración, ¿verdad? Porque en la ley de protección al consumidor se crea lo que es la Defensoría del Consumidor, y la Defensoría del Consumidor es el ente que protege los derechos de los consumidores. Dice, ¿cuál es el objeto y finalidad de la ley? El objeto de esta ley es proteger los derechos de los consumidores a fin de procurar el equilibrio, certeza y seguridad jurídica en sus relaciones con los proveedores. Asimismo, tiene como por objeto establecer el Sistema Nacional de Protección al Consumidor y la Defensoría del Consumidor como institución encargada de promover y desarrollar la protección de los consumidores
disponiendo su organización, competencia y sus relaciones con los órganos e instituciones del Estado y los particulares cuando requiera coordinar su actuación. Entonces, la Defensoría del Consumidor es la institución pública que se encarga de proteger los derechos de los consumidores. Y aquí tenemos que a quienes se les aplica esta ley, a todos los consumidores y a los proveedores de bienes y servicios, sean personas naturales o jurídicas. Y aquí en el artículo 3 nos da unas definiciones, ¿verdad? ¿Quién es un consumidor o usuario? Toda persona natural o jurídica que adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios o bien reciba oferta de los mismos, cualquiera que sea el carácter público, privado, individual o colectivo de quienes los producen, comercializan, faciliten, suministren o expidan. Luego nos define qué es el proveedor, toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, suministro, construcción, distribución, alquiler, facilitación, comercialización o contratación de bienes, transformación, almacenamiento, transporte, así como de prestación de servicios a consumidores. Vaya, esos son los proveedores. ¿Verdad? También son proveedores el Estado, los municipios, las empresas públicas. Aquí tenemos este caso de ANDA. ¿Verdad? ANDA es de las instituciones que más se queja la gente. ¿verdad? Es una institución pública. En el artículo 4 nos establecen los derechos básicos de los consumidores. Aquí podemos ver ser protegido de las alzas de precios de los bienes y servicios, ser protegido de los cobros indebidos, recibir del proveedor la información completa, precisa, veraz, clara y oportuna de las características de los productos, ser protegido contra la publicidad engañosa o falsa, adquirir bienes y servicios en las condiciones y términos que el proveedor ofertó. Bueno, aquí vemos una serie de derechos que tienen los consumidores. ¿verdad? Y también estos derechos están relacionados con las actividades bancarias, ¿verdad? O sea, los bancos, las instituciones, las agencias de información de datos. Entonces, los derechos de los consumidores dice que son irrenunciables, dice el artículo 5. Y bueno, aquí vemos otras disposiciones. Vamos a buscar una disposición que me interesa que la veamos, que está relacionada con derecho bancario. El artículo 12 dice, fíjense qué establece el artículo 12. Cálculo de interés. En los contratos de compraventa, plazos, mutuos y créditos de cualquier clase, sujetos a pagos por cuotas o al vencimiento del plazo, se calcularán los intereses sobre los saldos diarios pendientes de cancelar. Con base en el año calendario, no podrán pactarse ni cobrarse intereses sobre intereses. Los intereses sobre intereses, bueno, hoy les van a hablar de la ley contra la usura a las personas que tengan la oportunidad de recibir el seminario y taller, que va a estar muy interesante. ¿verdad? Y no pagados ni sobre comisiones o recargos. En caso de mora, el interés moratorio se calculará y pagará sobre el capital vencido y no sobre el saldo total de la deuda, aunque se pacte lo contrario. Las comisiones o recargos solo podrán cobrarse las comisiones identificadas y descritas en el contrato y que correspondan a un servicio adicional efectivamente prestado por el proveedor y que no sea inherente al producto o servicio contratado por el consumidor. Se entenderá por servicio inherente al producto o servicio contratado por el consumidor aquel que es necesario para la efectiva prestación del objeto o finalidad del contrato. Únicamente procederá el cobro de recargos por incumplimiento contractual por parte del consumidor cuando éste esté debidamente identificado en el respectivo contrato. Es decir, que una comisión se puede cobrar por un servicio adicional que se le preste al consumidor.
y un recargo cuando es un incumplimiento a una cláusula contractual. La tasa de interés y la cuantía de las comisiones y recargos aplicados al tipo de servicio contratado en el periodo facturado y los aplicables en el siguiente periodo cuando corresponde deberá informarse y explicarse al momento de la contratación. Es decir, en las cláusulas contractuales debe de establecerse claramente en qué caso se va a cobrar comisión y en qué caso se va a cobrar recargos. De lo contrario, no se puede establecer ese tipo de cláusulas. Vamos a ver el artículo 19. Bueno, esto de las cláusulas abusivas está debidamente regulado en la ley, ¿verdad? Se consideran cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio en los derechos y obligaciones de las partes. Y aquí, tales como a manera de ejemplo. Aquí vemos varias cláusulas. Y aquí están las prácticas abusivas. Queda prohibido a todo proveedor, ahí la ley las detalla. Luego tenemos el artículo 19. Este nos interesa a nosotros. Obligaciones especiales para proveedores de servicios financieros. Estamos hablando de la banca, estamos hablando de las agencias de información de datos, proveedores de servicios financieros, es el artículo 19. Este nos establece los proveedores de servicios de crédito, bursátiles o servicios financieros en general en sus relaciones contractuales con los consumidores de los referidos servicios están obligados, según el caso, a cumplir con lo siguiente. Fíjense que esto es aplicable a todas las instituciones financieras, ¿no? Allá vimos una disposición que habla del cálculo de intereses, ¿no? Pero aquí esta disposición se aplica específicamente a proveedores de servicios financieros, a la banca, a las agencias de información de datos, ¿no? A las instituciones que administran tarjetas de crédito. Cobrar solo los intereses, comisiones y recargos que hubiesen sido convenidos con el consumidor en los términos y formas establecidos en el contrato y conforme a la ley de bancos, a la ley respectiva, a la ley de las tarjetas de crédito. Entregar al cumplirse el contrato los títulos, valores y otros documentos que fueron suscritos por el consumidor al momento de la contratación. Cuando usted le emiten letras de cambio, entonces se las deben de entregar cada vez que usted va abonando. Si son 12 letras de cambio, se las deben de ir entregando, porque si no se las entregan, lo más probable es que puede ese documento circular, es un título valor, y después se lo vuelven a cobrar. Consignar sin variación en el contrato respectivo los términos y condiciones en que fue aprobada la solicitud del crédito. No se pueden variar los términos y condiciones, ¿no? Ahí se debe establecer claramente la tasa de interés, las comisiones, en qué casos se van a cobrar. Tienen que ser por servicios adicionales y los recargos por incumplimientos contractuales, ¿no? Respetar la designación del notario que el consumidor exprese por escrito para formalizar el crédito que se le otorgue. A dicho profesional no le limitará ni demorará directa o indirectamente el ejercicio de su función, lo que tampoco implicará cobro de cantidad alguna por revisar sus proyectos de escritura en caso que le hayan sido requeridos. Bueno, no sé si actualmente, pero hace algunos años recientes, uno iba a hacer un préstamo a un banco y ellos ahí tenían sus notarios, y con esos notarios había que hacer actualmente no,
cuando surge esta ley, usted puede llevar un notario de su confianza para la escrituración, porque al final es usted el que paga, no es el banco. Asumir su responsabilidad cuando por hechos dolosos o culposos de su personal se lesionen los derechos de algún consumidor. Calcular el interés para todas las operaciones activas y pasivas sobre la base del año calendario. Acuérdense que los bancos están obligados a publicar en medios de circulación nacional y que están supervisados por la superintendencia del sistema financiero las tasas de interés activas y pasivas de todas las operaciones que ellos realizan. Proporcionar en forma clara, veraz y oportuna toda la información y las explicaciones que el consumidor le requiera en relación con el producto o servicio que se le ofrece. Otorgar la cancelación legal y contable de las hipotecas u otras garantías que el consumidor constituyó cuando se le otorgó un crédito, si ésta ya lo pagó totalmente, así como entregar al consumidor en un término no mayor de 15 días los documentos correspondientes, salvo que se trate de hipoteca abierta y el plazo para el que fue constituido estuviese aún vigente. Cuando usted paga un crédito, tiene que hacer el trámite de la cancelación de la hipoteca. Esa es otra escritura. Y pues usted llega a la institución bancaria, a la institución financiera, y estos deben de proporcionarle la información de manera ágil, de tal manera que el trámite sea rápido. Bueno, normalmente es rápido ese trámite, pues a mí me consta, yo he hecho algunas cancelaciones de hipoteca y tanto en las instituciones del Estado como en los bancos. Le colaboran a uno, le dan el formato y uno verifica. Eso sí, hay que adecuarse al formato que ellos le dan, ¿va? Pero la cuestión es que una vez que el notario lleva ya la escritura, tienen, o el documento privado, pues tienen que colaborar, ¿verdad? Agilizar el trámite. Proporcionar el historial de crédito 3 veces al año de forma gratuita por escrito a través de medios físicos o electrónicos disponibles por el proveedor que solicite el consumidor obligado, principal o garante. Miren, aquí estamos hablando de las agencias de información de datos. Aunque en la ley del historial crediticio dice que estas empresas deben de tener centros de información, ¿verdad? En donde puede abocarse el consumidor y solicitar información, ¿verdad? Informar en su establecimiento las tasas de interés que en forma anual y efectiva aplican a sus clientes, así como las comisiones y recargos a cobrarles en relación con los diversos servicios financieros, cumpliendo con las disposiciones legales respectivas. Pues ya vemos que las instituciones bancarias normalmente, si usted va a un banco, ahí se puede ver las tasas de interés que cobran ellos, ¿no? Además de que están obligadas a publicarlas, ¿no?, en periódicos de circulación nacional. Nombrar a un ejecutivo responsable y crear un servicio formal de atención al consumidor para atender los reclamos que les planteen los mismos y establecer los mecanismos y procedimientos correspondientes con los tiempos de respuesta. Bueno, cuando usted va a un banco, ahí hoy es todo informático, anota su DIL y le sale una especie de boleta, y ahí pues, depende si va a caja o si quiere que lo atienda o lo asista una persona o un empleado del banco. Informar por escrito al solicitante de un crédito si éste lo requiere, los motivos por los cuales se le hubiere denegado. Esto no lo hacen, solo le deniegan el crédito y uno no sabe por qué va. El crédito solicitado en un plazo máximo de 10 días contados a partir del día siguiente de la solicitud del consumidor. Claro, no existe tampoco de parte de uno, del consumidor, ¿no?, esta cultura de solicitar, ¿verdad?, por escrito. Solo le dicen, le denegaron, su crédito fue denegado, y con eso se conforma la persona. Pero la persona, podemos solicitarle al banco los motivos por los cuales nos fue denegado ese crédito.
Recibir del consumidor pagos anticipados en cualquier operación de crédito o bancaria sin cargo alguno, salvo que el crédito sea financiado con fondos externos y que el proveedor tenga que pagar cargos por pago anticipado o se trate de operaciones sujetas a tasa fija de mediano o corto plazo, siempre que tal circunstancia se haya incorporado en el contrato respectivo y se estipula en el cargo. O sea que si usted paga anticipadamente un crédito, la cuota del crédito no tendrían por qué cobrarle ningún tipo de recargo, salvo el caso que plantea la disposición, ¿verdad? Informar directamente al consumidor sin cargo alguno el estado de cuenta de acuerdo a la periodicidad de pago convenido con el detalle de los saldos y operaciones activas de los productos o servicios contratados a través de los medios indicados en el contrato para tal fin. El estado de cuenta también es un caso de las tarjetas de crédito. Es de vital importancia para el consumidor y el banco debe proporcionar la información veraz y oportuna. Proporcionar el histórico de pago de los servicios financieros o de venta a plazos contratados 3 veces al año de forma gratuita por escrito a través de medios físicos o electrónicos disponibles por el proveedor que solicite el consumidor obligado principal o garante, salvo que existan procesos judiciales pendientes entre el proveedor y los obligados. Entregar a petición del consumidor por los medios físicos o electrónicos carta de aprobación de crédito con un desglose detallado de todos los cargos. Bueno, aquí estamos hablando del contrato y los formularios que se deben de entregar al consumidor. Y aquí tenemos en el artículo 20 las prohibiciones especiales que se le aplican a este sector, ¿verdad? En el artículo 20 se prohíbe a proveedores de servicios de crédito bursátiles o servicios financieros en general incurrir en las siguientes conductas: imponer directa o indirectamente al consumidor la designación del notario que documentará el servicio proveído o el crédito que se le otorgue, así como la determinación de la compañía con la que ha de contratar los seguros exigidos como condición del crédito. No se le debe imponer la compañía ni el notario. Aplicar pagos o utilizar garantías para otras obligaciones a cargo del consumidor cuando no correspondan a las pactadas previamente en el contrato o que el consumidor no haya autorizado posteriormente. A veces aparecen cobros ahí que no están en ningún lado y el banco no da explicación. Emitir tarjetas de crédito o otros productos financieros que el consumidor no haya solicitado, salvo las tarjetas de crédito que se emitan en concepto de renovación periódica. A veces, de repente, llega alguien a mí ya me ha pasado, seguramente a ustedes ya les pasó, de repente llega un mensajero de un banco y le dicen: mire señor, aquí está su tarjeta aprobada del banco, o le llaman por teléfono o le mandan un correo y le dicen: le aprobamos la tarjeta, y uno no ha solicitado esa tarjeta de crédito. Entonces uno lo que dice: mire, disculpe, yo no he solicitado. Y ahí a veces la persona que lo está atendiendo comienza a tratar de convencerlo a que reciba eso. Es ilegal, es ilegal. Y lo hacen. Y ustedes no me van a dejar mentir que esta situación es repetitiva. Efectuar cargos por servicios o productos no solicitados o aceptados expresamente por el consumidor. Y cobrar comisiones o recargos por manejo de cuentas de ahorro, salvo que el saldo de las mismas sea menor al mínimo establecido para aperturar. El caso de las manejo de las cuentas de ahorro, ya se han dado situaciones en las cuales el banco le va cobrando una comisión o un recargo por no manejar, por la falta de manejo de esa cuenta. Y de tal manera que después de varios años resulta que ya no tiene nada en la cuenta bancaria. Ya ha sucedido a muchas personas. Y entonces eso es ilegal, es completamente ilegal. Y en el artículo 21 estamos hablando de las agencias de información de datos. Miren. Las entidades especializadas en la prestación de servicios de información estarán obligadas a permitir al consumidor el acceso a la información de sus datos, así como a solicitar la actualización, modificación y eliminación de los mismos de forma gratuita,
Asimismo, tendrán la obligación de corregir la información falsa, no actualizada o inexacta en un plazo máximo de 10 días contados a partir de la recepción de la solicitud del interesado. Aquí está en armonía con la ley del historial crediticio. Las entidades especializadas a las que se refiere el presente artículo no podrán obtener ninguna clase de información personal del consumidor si no es con la debida autorización de éste y únicamente en las condiciones en que la misma haya sido conferida. Estamos leyendo las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor relacionadas con los servicios financieros, con la ley de bancos, la ley de tarjetas de crédito, la ley esta de historial crediticio. Vaya, miren, el artículo 22 también es muy importante que lo leamos, ¿verdad? El caso de la ley de protección al consumidor. Estamos hablando de los contratos de adhesión. La característica de los contratos de adhesión es que, bueno, uno se adhiere a las cláusulas, pero estos contratos de adhesión deben de ser aprobados los formatos de los mismos por los entes competentes, ya sea por la Defensoría del Consumidor o la Superintendencia del Sistema Financiero. Dice el artículo 22, en el caso de los contratos de adhesión y sus anexos redactados en formularios impresos mediante cualquier procedimiento, deberán ser escritos en términos claros, en idioma castellano, impresos con caracteres legibles a simple vista y en ningún caso podrán contener remisiones a textos o documentos que no se entregan al consumidor previa o simultáneamente a la celebración del contrato, salvo que la remisión sea a cualquier ley de la República. De todo contrato y sus anexos deberá entregarse copia al consumidor. Los formularios estarán a disposición de los consumidores, quienes tendrán derecho a conocerlos antes de suscribirlos, para lo cual los proveedores deberán facilitar su obtención mediante impresos o cualquier otro medio. La Defensoría del Consumidor podrá proceder al retiro de los formularios cuando se determine previa audiencia al proveedor que estos contienen cláusulas abusivas. Los proveedores de servicios financieros depositarán los formularios en la institución encargada de su fiscalización y vigilancia. O sea, que el caso de los bancos es la Superintendencia del Sistema Financiero, igual las agencias de información de datos, la que verificará conjuntamente con la Defensoría del Consumidor en un plazo no mayor de 30 días contados a partir del respectivo depósito que cumplen los correspondientes derechos del consumidor, haciendo en su caso dentro de dicho plazo las observaciones pertinentes. Caso contrario, se entenderá que los formularios cumplen con las correspondientes normativas y en consecuencia pueden ser utilizados por los proveedores. Lo dispuesto en este artículo se desarrollará en el reglamento estatal. Vaya, entonces, cuando son contratos de adhesión, los formatos de esos contratos deben de ser remitidos al ente competente, en este caso a la Superintendencia del Sistema Financiero y a la Defensoría del Consumidor, quienes van a verificar las cláusulas de dichos contratos, de tal manera que no se vulneren los derechos de los consumidores. Entonces, miren, básicamente hemos leído las disposiciones, ya tengo 25 personas nada más, me imagino que muchos ya están listos para recibir este seminario y taller sobre los intereses moratorios, ¿verdad? Entonces, que se relaciona bastante con esta clase. Y bueno, esta es la última clase. Ya el examen está programado para el próximo miércoles. Y es un examen basado en competencias, es decir, que será un caso que ustedes deberán de resolver. Claro, sobre la temática de la materia que hemos recibido en el ciclo. Entonces, no, el examen en realidad no es difícil. Está programado para el día miércoles y también hay que tomar en cuenta que deben de entregar un trabajo. El trabajo creo que es el día martes, si no me recuerdo. Pues yo ya subí en el aula virtual las pestañitas tanto para el seminario taller. Esa pestañita se va a habilitar a partir de la 1 de la tarde de este día
hasta las 23:59 del día lunes 6, para que ustedes puedan subir el recibo y puedan subir también el, ¿cómo se llama? La otra cuestión que se sube, la guía desarrollada, para tener derecho a los 3 puntos. Los que están interesados, ¿verdad? No es obligatorio, por supuesto que no es obligatorio. Entonces, ustedes, pues el que quiera o el que ya pagó y va a participar en el seminario va a ser de muy buen provecho, porque va a hablar sobre los intereses moratorios en la ley contra la usura, ¿verdad? Muy interesante el tema, ¿verdad? Así que yo pues le recomiendo que estudien para el parcial y vamos a ver, primero de todo sale bien, y ya el ciclo, pues ya falleció el ciclo dura poco tiempo. Entonces, les deseo suerte en el parcial. Espero que todo les salga bien, y los que van a recibir el seminario, pues que lo aprovechen. Y pues, por mi parte, agradecerles por todo el ciclo que hemos aprendido todo, ¿va? Porque yo y ustedes hemos aprendido con la información del ciclo. Y pues hoy pues hablamos un poco de los derechos de los consumidores relacionados con ley de protección al consumidor. Entonces, suerte a todos, y bendiciones en este feliz fin de semana que hoy inicia. Y bueno, gracias. Pasen un feliz día. Muchas gracias, licenciado, Gracias por por todo, todo. Lick, en el ciclo. Bye, Gracias. Gracias también, Lee, por su conocimiento y por haber compartido, ¿cómo se llama? Para que nosotros aprendamos lo del derecho bancario. Vaya, gracias a ustedes. Saludos. Tal vez lo comparte esta última presentación, licenciado. Sí, no se preocupen. Hoy es sábado. El sábado en la noche voy a subir las presentaciones. Gracias a todos. Feliz día. Bueno, muy amable.